hacemos clic en el primer periodo y en química vas a encontrar dos. Alguien tiene el micrófono abierto. No está proyectando, ¿verdad, profe? No, Solo todavía está no. diciendo. Todavía no, porque estoy admitiendo aquí a un compañero, entonces no me permite hacer las dos cosas, pero ya voy a compartir. Bien, desde tu plataforma, les decía, vas a ir directamente a unidades didácticas. ¿Están viendo acá la pantalla lo que les estoy proyectando? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ok, bueno, Mira, mira. se está compartiendo. Sí, señor. Ok, listo. Gracias, muy amable. Entonces, mira, aquí en unidad didáctica vas a encontrar dos carpetas. Por ejemplo, en la carpeta que habla de documentos, primer periodo, donde te voy a subir la información general de la que les estoy hablando ahorita y de la que empezamos a hablar el jueves pasado, y donde les voy a colgar el plan de clases, les voy a colgar otros documentos, gráficas, tablas, incluso algunos videos para que complementen lo que hemos venido trabajando y lo que vamos a trabajar. Y en la segunda carpeta, usted va a encontrar ya ahí. ¿Perdón? Y en la segunda carpeta, les comentaba, vas a encontrar el link de acceso para los videos de las clases. Hasta ahora, la clase del primero y la clase del 3. Obviamente, cuando se acabe la jornada, aquí encontrarás la de hoy, 4 de febrero, ¿verdad? Dentro de esa información general, usted va a encontrar el nombre de los 4 diagnósticos. Vamos a mirar si aquí me lo deja compartir. Sí, aquí tenemos eso. Los 4 diagnósticos que vamos a trabajar nosotros con aras de mirar cómo están esas temáticas del año pasado son estos 4 diagnósticos que vamos a realizar. Probablemente todo lo puedes. El primer diagnóstico va a ser sobre materia, energía, conversiones, escalas de temperatura, bueno, y tabla periódica. Luego haremos otro de enlace químico, exclusivamente 10 preguntas ABCD en formulario Google. Luego haremos otro de nomenclatura y el último que trabajaremos no son notas, simplemente son diagnósticos, es de estequiometría. Lógicamente vamos a presentarnos a esos diagnósticos de la mejor manera, ¿verdad? Porque en esta oportunidad, desde los formularios Google, está la posibilidad de que nosotros hagamos un análisis mejor de los resultados que ustedes van a obtener y que me dé a mí luces para cómo empezar a trabajar esas clases, ¿verdad? Entonces, el próximo jueves estaremos haciendo el primero. Yo de todas maneras les estoy avisando, ya sea a través del profesor Mario o yo les voy a compartir aquí, le voy a pedir el favor a Carla. Carla. Dígame, profe. ¿Usted me puede hacer un favor, Carla, Claro que sí, profe. de recogerme la información de números de teléfonos y correos, preferiblemente en Gmail, de sus compañeros? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantenernos nosotros comunicados. Se lo mandamos a Carla. Sí, señor. Los números de teléfonos con sus nombres, obviamente apellidos, y el correo en Gmail. Ella me lo va a enviar, ese documento, a este correo. Ya estoy escribiendo acá, Carlita. Sí, ya estoy bien. Ella me va a enviar ese correo, o mejor, ese documento, a ese correo. ¿Ya? Listo, profe. Para organizar el grupo de WhatsApp y yo poder estar comunicando solamente cuando sea necesario. Voy a quedar como administrador de ese grupo. Alguna información, algún documento que yo quiera compartir con ustedes, ya sea de pre-INFES, de INFES, o incluso
para decirles, bueno muchachos, miren, el día tal vamos a tener una actividad sobre tal cosa, para mantenernos comunicados allí. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer una oración cortica, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, colocamos en tus manos este nuevo día, esta nueva actividad. Hoy, como siempre, Señor, pedimos la misericordia de tu amor, de tu compañía. Colocamos bajo tu mirada misericordiosa cada una de nuestras intenciones, cada uno de nuestros planes y motivaciones. Te pedimos muy humildemente que nos regales, que nos sigas regalando la salud a cada uno de nuestros familiares, a nosotros, y que siempre, siempre, siempre se cumpla tu santísima voluntad, que nos acompañes en cada uno de los momentos de nuestra vida, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jovencitos, hoy quiero comenzar desde un referente complementario a lo último que decíamos. Pero como es complementario, nunca me gusta comenzar por si eso quedó lo suficientemente claro, sino recordar tres cositas fundamentales. Por ejemplo, hoy vamos a hablar mucho de presión y vamos a hablar mucho de temperatura, pero vamos a recordar de dónde vienen esos conceptos aplicados a los gases. Y en ese sentido, encontramos que este primer ensayo demostrativo, por decirlo de una forma, del señor Torricelli, usó, número uno, pues una cubeta de vidrio, como explicábamos ya, a la cual le introdujo cierto volumen de mercurio en una superficie, como diría la señora Jenny, horizontal y fija, y en ese recipiente colocó un tubo de ensayo invertido. Logró encontrar que siempre la altura de ese mercurio ascendía hasta 76 centímetros, que es lo mismo que decir 760 milímetros de mercurio, ¿verdad? Razón, pues porque la sustancia utilizada inicialmente en este ensayo es el mercurio. De esa manera pudo demostrar que el efecto que tiene la presión sobre los líquidos en un tubo de ensayo es aplicativa a la razón por la cual, por ejemplo, sube una gota de agua desde la raíz de un árbol hasta la parte más alta. ¿Cómo puede una gota de agua ascender a través del xilema y bajar a través del floema por toda la estructura del vegetal? O en nosotros, lo que hace el corazón, ¿verdad? Para bombear ese volumen de sangre continuo a través de arterias, venas, arteriolas, capilares. ¿Y cómo es el diámetro de una arteria o de una vena? En virtud de eso, hablamos de presión sanguínea y que esos valores deben ser manejados bajo los criterios de la normalidad si no hay ninguna situación que implique que esos valores o suban o desciendan. En ese caso, sea cual fuese la situación del gas, como en las gráficas que les mostraba la vez pasada, puede ser los gases contaminantes, pueden ser los que emanan de una tetera, puede ser el producto de la combustión en el cigarrillo, puede ser el de un aerosol bajo la acción directa de la presión que ejerce aquí la señorita al aumentar la fuerza sobre el émbolo, ¿verdad? Que explicábamos la vez pasada. Sucede, sale, si hay presión. Si no, pues no pasa nada. Mira lo que sucede aquí. Si el recipiente es cerrado, pues no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que hace que el aire se mueva en este sentido, se mueva en este sentido, así o de esta forma? Pues ya eso lo respondieron desde hace ratico tres físicos y conformaron entre sus saberes lo que conocemos hoy día como la teoría cinético-molecular de los gases. Esa abrevia TCM, que está, TCM.
Sí, pero antes de decir y hablar de fórmulas, que es lo último a lo que vamos a llegar, fórmulas y todo ese cuento, vamos a analizar uno a uno los 5 planteamientos de esa teoría cinético-molecular. ¿Por qué cinética? Por lo siguiente. Resulta que a nosotros nos dijeron en grado décimo que la temperatura podía valorarse en diferentes escalas. Eso es cierto. Y que la temperatura en química se abrevia con T mayúscula y el símbolo de los grados. Porque si no le coloco el símbolo de los grados, me puedo confundir en física con período, por ejemplo, o con el prefijo tera en matemáticas, incluso en conversiones de química que utilizamos tanto. Para gases, estoy hablando solo de los gases, hay una escala de referencia especial. De las 4 que manejamos, una sola se utiliza para los gases. ¿Cuál? La escala Kelvin, ¿cierto? La escala Kelvin. Y que abreviamos en grado 10 con la letra K mayúscula. Pensaremos, pero profe, si yo dejo esa abreviatura abierta, me puedo confundir con potasio. Yo te diría sí. No, me puedo confundir con la abreviatura de kilo. Yo te diría sí. Pero recordemos que estamos refiriéndonos precisamente a temperatura. Entonces, la temperatura Kelvin se abrevia con la letra K mayúscula. No se le coloca grados porque a la temperatura Kelvin o a la escala Kelvin se le llama la escala absoluta térmica, por aquello de que los valores absolutos en matemáticas son siempre positivos. ¿Qué debo recordar de escala Kelvin? 3 cosas. Número 1, ¿qué pasa con el movimiento de las partículas en un gas? ¿Qué pasa con la estaticidad de esas partículas? A lo que abreviamos como E sub P, energía potencial. Y además de eso, ¿cuáles son los valores de referencia? Estos valores de referencia es teniendo en cuenta las 2 escalas anteriores. Ya les voy a mostrar cuáles son. Por ejemplo, esos valores van a estar referidos siempre a punto de congelación sólido, en donde el movimiento de las partículas son escasos, donde la proximidad de las partículas es alta y en donde se conserva tanto la forma como el volumen, como hemos venido hablando. El punto de congelación y el punto de ebullición. ¿De qué sustancia? Pues del agua. ¿Y por qué del agua? Porque el agua tiene el punto triple de coexistencia en nuestro planeta. Puede ser líquida, puede ser sólida o puede ser gaseosa. Punto triple, ¿verdad? Además, recordemos cuál es el porcentaje de existencia del agua en nuestro planeta y cuál es el porcentaje de existencia del agua en nuestro organismo. Muy abundante, por cierto, ¿verdad? Es por eso y otras razones más que no viene aquí mencionar, se toma como referencia al agua. ¿Qué le pasa al movimiento de las partículas como valor en el punto de congelación? Pues ese movimiento es escaso, porque es un sólido. Si hablo de congelación, el estado de referencia inicial es el sólido. ¿Y qué le pasará al punto de congelación para la energía potencial? Pues yo te diría, es altísimo en congelación, ¿verdad? Y ustedes trabajaban en el año pasado que ese valor en congelación para Kelvin es 273.
273. Y en ebullición, si hablo de ebullición, ya me refiero a gas, ocurre totalmente lo contrario. En ebullición paracinética, altísimo ese valor de las partículas en movimiento. Y te comentaría que la potencial en ebullición es bajísima. Si te das cuenta, mientras una aumenta, la otra disminuye. Matemática nos enseña que eso es inversamente proporcional. Entonces ya el valor cambia a el que usted manejaba el año pasado como 373 en Kelvin, ¿verdad? Si yo relaciono eso, nos vamos a esta gráfica que les tengo acá, antes de analizar todo eso de los principios. Aquí están las 3 escalas de las 4 que les mencionaba. ¿Cuál sería la cuarta? Vamos a preguntar acá a Juan Asensio, por ejemplo. Juan, en este esquema de referencia yo les menciono 3: Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Pero en el discurso anterior les decía 4. ¿Cuál me hace falta aquí, Juan? ¿Me puedes colaborar? Oh, Juan Asensio. profe, aquí estoy, profe. No te escuché. ¿Qué escala de temperatura no aparece referenciada aquí, Juan? ¿Se escucha algo, profe, primero que todo? No, se escucha bien. Ahí se te escucha bien. Bueno. Está Fahrenheit, Celsius. ¿Cuál es el otro que no? Kelvin. Y sí, es el último porque son 4. Sí, señor, son 4. Ranking, no. Ranking. Sí, señor. Ranking, exacto. No aparece en referencia la escala ranking, porque la escala ranking es para temperaturas industriales. Ejemplo, ahorita que estamos inundados de tanta información del SARS-CoV-2, encontramos una de las últimas informaciones es que para el manejo de la vacuna, llámese de Pfizer, llámese de la rusa, llámese ahora de la china, bueno, en fin, la vacuna que sea, hay algunas de ellas, la mayoría, hay una condición que es el manejo de temperatura, ¿cierto? Que deben haber unos contenedores muy específicos, entonces hay un problema conexo a eso. ¿Qué pasará si estamos hablando de Maicao, en La Guajira, donde las temperaturas externas, imagínate, plena Guajira, plena costa, o no será costa La Guajira? Se me acaba de olvidar la geografía colombiana. María Salomé, cuéntame, ¿La Guajira hace parte de nuestra costa o no? Profe, ella no le sirve el micrófono. Ah, ok, listo. Juan Ursola, cuéntame, Dígame, profe. ¿La Guajira hace parte de nuestra costa o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, claro. Esas temperaturas allá, en La Guajira, en Maicao, por ejemplo, ¿cierto? ¿Será que Maicao tiene toda la infraestructura para el almacenamiento de esas vacunas? Se me ocurre preguntar. Entonces, allí vamos a tener un problema en nuestro querido país, porque no en todos los sitios geográficos de nuestro querido país las temperaturas se manejan tan chéveremente como en Bogotá, como en Medellín, como en Bucaramanga, ¿cierto? Y si hablamos de Magangué, te puedes imaginar, a la 1 de la tarde en Magangué, ¿cuántos contenedores necesitaremos para el manejo de esas vacunas? Pero bueno, y hablamos de temperatura, ¿ves? Entonces, la ranking es para manejo industrial, por ejemplo, temperatura en el procesamiento de helados, procesamiento de refrigerantes para automotores, en fin, por eso aquí aparecen solo 3. Sin embargo, hagamos una comparación, que eso me ayuda precisamente para el diagnóstico. Fíjate, todos los puntos superiores son ebullición, todos los puntos inferiores son congelación. En Fahrenheit, 212. En Celsius, 100. En ebullición. Y Kelvin, 373. Congelación, 32 Fahrenheit, 0 Celsius y
273 Kelvin. ¿Qué notamos al comparar? Que si yo resto los valores máximos de energía cinética, voy a irme acá a la pizarra, mire, valor máximo de energía cinética, van a estar con ebullición, ¿sí ves? Máximo. Valor mínimo de cinética, pues estarán con congelación. Si yo resto mayor menos menor, mayor ¿por qué? Porque hay más distanciamiento en las moléculas, hay más libertad de movimiento, hay más capacidad para abarcar un mayor volumen en menos tiempo. Por ejemplo, si oprimimos un splash, la persona que se encontrará por allá lejos de acá puede percibir el olor. En cambio, si está la mesa aquí fija, él no va a saber o no le va a llegar una información tan rápida del olor como si lo hizo con un perfume o con un medicamento, ¿verdad? O con la descomposición de un cadáver de un animal, por ejemplo. ¿Ve? En ese sentido, por eso los valores máximos de cinética se restan con los valores mínimos de cinética. Entonces el profe me decía el año pasado, si restamos 212 menos 32, pues me va a dar 180. Como valores totales entre máximo y mínimo. 100 menos 0, pues me va a dar 100 en centígrados. Y 373 menos 273 también me dará 100. ¿Cierto? Es 180 Fahrenheit totales, 100 Celsius y 100 Kelvin. De allí tu profe el año pasado te decía que podemos establecer comparaciones matemáticas entre una escala y la otra. Ejemplo, si yo quiero comparar Kelvin con grados Celsius, para entender la fórmula, para entenderla, no para memorizarla. Grados totales en Kelvin. Acabamos de decir que son 100 grados totales. ¿De dónde salen esos 100 grados totales? Restamos temperatura máxima, temperatura mínima. Profe, ¿por qué no al revés? No podemos restar al revés porque me dan temperaturas negativas. Y en Kelvin no hay temperaturas negativas porque la temperatura es absoluta y lo absoluto es positivo. ¿Sí ve? Entonces serían 100 grados totales para Kelvin con respecto a 100 grados totales para Celsius o centígrada. La matemática me enseña que para simplificar fracciones, pues miro qué capacidad matemática tiene numerador y denominador. Grados que multiplica, grados que divide, como hacen operaciones contrarias, los puedo cancelar. Ceros que multiplican, son 2. Ceros que dividen, pues los puedo cancelar, estoy simplificando. 1 que multiplica y 1 que divide, pues lo puedo cancelar también. ¿Cierto? De aquí sale la primera fórmula, o una de las fórmulas que les enseñaba en el año pasado. ¿Quién queda como numerador? Kelvin. Kelvin va a ser igual como escala, para relacionarla con Celsius, a grados Celsius, que queda como denominador, relacionándolo con el punto mínimo de temperatura en esa escala. Kelvin, ¿cuál es el punto mínimo de temperatura? 273, porque es el punto de congelación. Pero ¿será que sumo o será que resto? Como esto está aquí dividiendo, pasa para acá a multiplicar. Entonces multiplico, profe. Mentiras, profe, no sea mentiroso. Que el año pasado decíamos que lo sumábamos. Ah, claro. Le sumamos 273 porque es el punto de congelación del agua, pero en Kelvin. De aquí me sale una de las fórmulas. Profe, y si yo quiero convertir Celsius a Kelvin, ¿qué hago? Pues la matemática te dice que como 273 está sumando,
pasa a este lado del término a restar. Entonces Celsius va a ser igual a Kelvin, pero ya no sumo, sino que le resto 273, como te enseñaron el año pasado. Y ahí me sale la comparación también entre Fahrenheit con Celsius. Vamos a recordar esa sola para no ser tan cansón. Voy a comparar Celsius ¿con quién? Con Fahrenheit. Grados totales en Fahrenheit. Dijimos que eran 180. Grados. Grados totales en Celsius. Dijimos que eran 100. ¿Por qué totales? Los que hay entre. Temperatura máxima, temperatura mínima. Los grados que multiplican y dividen se cancelan. Los ceros que sean comunes entre numerador y denominador los puedo cancelar. Y como la idea es simplificar, entonces 18 tiene mitad exacta que es 9. 10 tiene mitad exacta que es 5. Me sale otra fórmula. Numerador, grado Fahrenheit. ¿Va a ser igual a quién? A 9/5. Celsius que está dividiendo pasa a multiplicar por grados Celsius. Y como tomamos en cuenta el 273 para Kelvin, ¿cuál será el punto de relación de congelación con Fahrenheit? Pues mire que aquí la fórmula me está diciendo 32. 32. Pero ¿será que sumamos o será que restamos? Si comparo grados totales Fahrenheit de 180 y comparo grados totales en Celsius que son 100, la escala mayor es la Fahrenheit, porque tiene más valores de medición entre el punto máximo y el punto crítico que las que tiene la Celsius. Entonces a Celsius le hace falta más escalas de medición que la Fahrenheit. Por eso el año pasado decíamos que se sumaban 32. Si usted como expresión matemática 180 grados mueve esto, pues entonces te quedaría que Celsius, lo inverso de 9/5, de 9/5 es 5/9. Lo inverso de C es F. Y lo inverso de más es menos. Profe, disculpe que te interrumpa, tengo una duda. Sí, dime. Profesor, disculpe, donde dice... No, coloco otra vez el tablerito. Sí, dime. Ok, donde dice 9/5 a grados Celsius, ¿es una relación de multiplicación? Sí, sí, ¿Sí? multiplicación. Sí, señorita. La multiplicación. Okay. Gracias. Bueno, entonces fíjate, ok, de nada. Fíjate que este recorderis es muy bueno. De aquí me salen 4 fórmulas. Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Celsius. Pero no hay una relación directa entre Fahrenheit con Kelvin. Entonces, ¿qué nos tocaba? Pasar de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin. Igual lo puedo hacer de manera directa, pero bueno, eso es cuestión ya de grado 10, pero no importa. ¿Y por qué eso, profe? Por lo siguiente. Ahora sí, ¿cómo relaciono temperatura con la teoría que me explica por qué se mueven los gases? ¿Por qué de pronto yo veo que en esta gráfica el movimiento es más corto aparentemente que este, o que este, o que este? ¿Qué incide externamente para que esto se mueva de esta manera mientras que esto se mueve de esta otra forma? Igual el movimiento es el mismo, porque el movimiento es desplazamiento, es cambio de posición. Sí, pero ¿qué hace que la posición cambie? Es lo que vamos a mirar. Desde
la física relacionándolo un poquitín con la química. Fíjate que todo esto es física clásica, movimiento de las partículas, no es más. Uno de esos planteamientos me dice que las partículas se mueven en línea recta y al azar. Sí, eso me indica que va a haber colisiones entre las partículas. Mira a dónde me lleva esto. Entre sus partículas no hay fuerza de atracción ni repulsión, porque los choques van a ser elásticos, no hay ganancia ni pérdida de energía, como si lo pueda haber, por ejemplo, en un sólido, ¿cierto? O como, por ejemplo, al analizar un enlace químico, que sería otra cosa, o una reacción dentro de las formas de balanceo que es redox. Si es catión, si es anión, quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, cuál es la sustancia que se oxida, cuál es la sustancia que se reduce, en fin, ese montón de cosas que ustedes trabajaban el año pasado. Eso no lo podemos aplicar a los gases, porque entre ellas, la fuerza de atracción y de repulsión son inexistentes, son despreciables por el inmenso espacio que hay, lo que hablábamos en una de las primeras clases. Eso me generará entonces que el volumen de las partículas es menor que el volumen total del gas. Claro, en matemáticas me dicen, vamos a utilizar un concepto que ustedes manejan muchísimo. Si yo tengo una torta de Milky Way, porque cumplo año hoy, y pienso que en mi casa somos 8 personas conmigo, a ver si me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa tortica la voy a dividir en 8 fracciones. Bueno, resulta que cada una de esas fracciones me corresponde a 1/8 de la torta, ¿verdad? Si yo sumo esas 8 fracciones, ¿cuánto me daría? Una torta de Milky Way para 8 personas y sumo las 8 fracciones exactamente iguales. ¿Cuánto me daría? Álvaro Cantillo, la sumatoria de las 8 fracciones. Álvaro. ¿Me puede volver a mostrar, profe? Sí, señor. Ya te muestro la pizarrita. Ya, cogimos cada fracción y yo la sumo. ¿Cuánto me daría al final? ¿Qué opina Álvaro? Ya le digo, profe. Sí, señor. Mientras Álvaro encuentra la respuesta, Jesús David, ¿qué me diría Jesús? Bien, profe. ¿Qué me diría? Tenemos una torta. Tenemos una torta. Ahí me da 1, profe. La sumatoria de las 8 fracciones. Te daría 1. Muy bien, Álvaro. ¿Y qué opina Jesús? Lo mismo, profesor. Te da 1. Claro, claro que sí. Claro que sí. Entonces resulta que Alvarito, cerremos el micrófono. Resulta que si yo sumo las 8 fracciones, pues me va a dar la torta entera. ¿Sí o qué? Pero es que mi hermanito menor no quiso. Quedó 1/8 de torta de Milky Way todavía, porque yo tampoco quise. Te pregunto, ahora, Claudia, el 1/8 de tortica que quedó, porque mi hermanito no quiso, raro, ¿verdad? Que no le guste la torta de Milky Way, ¿será mayor que la torta entera? Claudia, ¿cierto que no? Jamás, jamás. Entonces, estos señores, que no les voy a decir todavía quiénes son,
Dicen, el volumen de sus partículas es mucho menor que el volumen total del gas. ¿Quedó un pedacito de torta? Sí, un pedacito, una fracción. No va a ser igual a la torta entera. O así como los vendedores de lotería, por ejemplo, el billete entero de lotería tiene 4 fracciones. Ejemplos del común, 4 fracciones. Y resulta que el señor solo vendió 2 fracciones, o sea, la mitad del billete. Pregunto, yo compré 2 fracciones, la mitad del billete. Pregunto, yo gano para entender eso de que el volumen es menor que el total. Profe, se le entrecortó. Claro. Ok. Demoraba 5 segundos y no se escuchaba nada. Listo, sí señor. De pronto son cuestiones tecnológicas que bueno. El otro ejemplo que coloco de la vida real es el siguiente. Un lotero tiene un billete entero que consta de 4 fracciones. Yo compro solo 2 fracciones. O sea, compro la mitad del billete, ¿verdad? Obviamente el mismo número. Y ¡pran! Resulta que ese fue el número ganador, el que yo compré, pero yo compré solo 2 fracciones. La pregunta es, yo gano con las 2 fracciones en dinero lo mismo que ganaría si hubiese comprado el billete entero. Jamás. Yo no voy a ganar lo mismo que el billete entero. Por eso estos señores piensan que el volumen de las partículas, o sea, de cada una de ellas, es menor que el volumen total del gas. ¿Cierto? Por eso es más fácil que se muevan ellas, cada una de ellas, de una manera independiente, que se muevan todas de la misma forma. Y menos si están al sistema abierto, por ejemplo, la atmósfera. Es muy diferente, si yo analizo el recipiente que tiene la niña accionándole en el émbolo. Es muy diferente pensar en este recipiente a pensar en este otro recipiente que alberga mayor cantidad de gas. ¿Cierto? Y eso me va a llevar a mí también a otro de los principios que me decían que ese movimiento se va a ver afectado si las partículas chocan entre sí o con el recipiente. Serán mayores las frecuencias de los choques si hay más partículas en movimiento. Es como si pensáramos en la siguiente situación del común. ¿Cuál siguiente situación? Bueno, la siguiente situación es la carretera principal, pero a las 2 de la mañana, Sincelejo. ¿De qué carretera estoy hablando? La del Central Park, por decir algo. Pero si yo pienso en la frecuencia de carros a las 12 del mediodía, voy a entender que aquí va a haber más flujo de carros, de motos, de transeúntes, que los que habían a las 2 de la mañana en el mismo lugar. ¿Dónde puede haber mayor frecuencia de choques? ¿A las 2 de la mañana o a las 12 del mediodía? Pues donde hay mayor flujo vehicular, hay más gente, más vehículos en movimiento, puede haber más frecuencia de choques. Y eso quería explicar estos señores cuando me decían que el movimiento se modifica si las partículas chocan entre sí o con el recipiente que los contenga. ¿Y eso qué me originará? Me originará la presión de la que hablamos por acá arriba, ¿cierto? Pero yo les quería compartir este último pedacito. Ya me quedan 4 minuticos para no quitarles ni un segundo de su descanso. Presión se abrevia con la letra P y es otra de las características de los gases. Se calcula, se puede medir, se abrevia con la letra P
y se entiende como la fuerza ejercida por unidad de área. ¿Cómo entiendo yo eso de otra manera? Tenemos la superficie de un tablero, superficie rectangular, de un tablero. En esa superficie una persona coloca sus dos manos aquí, mano derecha y mano izquierda, aquí, en esta zona. Yo no puedo pensar, o si lo pienso estaría pensando mal, que solo la persona hace presión aquí, no más. Yo te diría no, es falso. La presión se amplifica a todos los sectores de la superficie del tablero. Por eso vemos que en los vehículos, en el vidrio delantero, que tiene que ser un vidrio de seguridad, dado caso, va uno en camino y una piedrecita le pega aquí, porque delante iba un camión transportando piedras, desafortunadamente una le pegó a mi papá en el vidrio delantero allí. ¿Qué sucede? Lo que debería suceder, según la física, es que el contacto de ese objeto con el vidrio se refracta, dice uno vulgarmente, se raja el vidrio. ¿Pero por qué se raja? Porque la presión es una fuerza que se va a extender por todo el área de acción, no en una sola dirección. Por eso nuestro planeta está rodeado por una capa atmosférica y la presión no solamente incide en Colombia. No hay presión solamente atmosférica en Colombia como país. La presión es a nivel mundial, porque la presión es sobre toda el área de contacto. Entonces, esa presión será mayor si hay un mayor choque, es lo que decía aquí, lo que decían estos señores, ¿verdad? Categórico este segundo párrafo. Cuando la presión aumenta, quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo es mayor. Claro, hay más frecuencia en el choque, significa eso que la presión va a aumentar y la temperatura también lo va a hacer. Y quiero recordarles que esa presión en química la vamos a trabajar o en atmósferas, o en milímetros de mercurio, o en centímetros de mercurio, o en Torricelli. Pascal, kilopascal y otros es para física. En física, ¿cierto? Para química solo serán atmósferas, centímetros o milímetros de mercurio, y Torricelli en honor al señor que pudo demostrar ese efecto de la presión sobre no solamente los líquidos o sobre un líquido en particular, sobre todo lo que está en nuestro planeta Tierra, incluso dentro de nuestro organismo, la presión arterial. Incluso en biología, cuando explicamos reproducción sexual, yo debería recordarle a los estudiantes, entre otras cosas, ya con esto finalizo para que veas que hay ejemplos cotidianos muy aplicativos. No soy muy buen dibujante, pero lo realmente importante es que me entiendas. Si hay dos trompas de falopio, ¿verdad?, que están relacionadas con dos ovarios, uno izquierdo y el otro derecho. Entendemos nosotros, vamos a borrar esto aquí un poquitico, entendemos nosotros que el semen, que es un líquido, debe ser proyectado al interior del canal vaginal con cierta presión, con cierta fuerza, para imprimirle velocidad a los espermatozoides. ¿Y qué tiene que ver eso con presión? Lo estamos diciendo, ¿cierto? Que es aumentar la fuerza por unidad de área.
Lo que en biología nos enseñan también, óyeme, si hay dos ovarios, porque hay dos trompas de falopio, ¿quién carambas gobierna a los espermatozoides? Para saber que el óvulo fértil está a la derecha y no a la izquierda, porque todos los espermatozoides van a ir al encuentro de ese señor. Profe, corrección, no todos, no se les olvide que aquí mueren algunos por los cambios de pH. Ah, ok, excelente. pH, nomenclatura, tiene que haber ácidos. ¿Sí ve? Entonces, eso me ayuda a entender algunas cosas de mi cuerpo, que aparentemente creo yo no tienen nada que ver con gases. Y resulta que sí tienen que ver con gases porque hay presión, hay temperatura y hay cambios en el movimiento de las cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar allí en el día de hoy. Nos vemos mañana, pero mañana nos vemos para orgánica. ¿Cierto? Descansen, que pasen el resto del día muy feliz. Chao, profe. Chao, nos Chao, vemos. profe, que pase bien. Ahora. Igual, profe. igual. Chaito. Chao, chao. Ay, qué bueno.